yo lo recibo dándole las buenas noches y la bienvenida, como siempre, al Gocho de WhatsApp. Buenas noches. ¿Cómo está usted, paisano? ¿Cómo está, don Iván? Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Iván? Ajá. Muy buenas noches. ¿Me escucha? ¿Aló? Muy bien, escuchándolo aquí. Sí, perfectamente lo escucho. Bueno, muy buenas noches. Estoy esperándolo porque tenemos una nota. ¿Cómo? Yo lo escucho. Muy buenas noches. Un saludo a su distinguida audiencia. Y quizás hoy estamos los venezolanos viendo el milagro del santo San José Gregorio Hernández, cuando luego, después de ver durante tanto tiempo estos sinvergüenzas ganándolas todas, hoy les metieron medio guariné doblado y lo dejaron aburrido sin plata, porque no solo el Catire les anunció que no les va a renovar la licencia de Chevron, cuando a principios de este mes estaban celebrando con whisky y Petrus los arnosos chavistas de que habían logrado con el señor Rick Grenell y Chevron alargar y correr la arruga. Pero el señor Trump, que ese tipo es más impredecible, parece que fuera Osvaldo Guillén mandando toque de bola cuando tiene que batear por el right field y mandando a poncharse cuando el tipo tiene que dar base por bola. La verdad que Trump es un saco de sorpresas. Todos los días el tipo entretiene a la galería, porque todos los días se le ocurre una vaina mejor que la otra. Y a estos bichos le quitan la licencia de Chevron. Queda aburrido Harry Sarjan, que es un millonario, que es el financista del Partido Demócrata, y Trump le dijo: mira, Harry, tú tienes mucho real, pero yo tengo real, huevón. Entonces le digo a Harry Sarjan: mira, Harry, tú serás muy financista del Partido Republicano, pero a mí no me vas a coquinar, a mí no me vas a chotear. Y si tú quieres hacer negocio, haz negocio donde quieras, pero con esos bandidos venezolanos no me los voy a calar, primero. Segundo, agarró y dijo: el problema es que el viejito dormilón le dio la licencia en el año 2022 para cumplir con unas condiciones electorales y se las bailaron. Se burlaron de los venezolanos y además le tienen guardado el pedacito del robo de la elección americana. Eso se lee entre líneas. Y además le dice que usted se comprometió a llevarse los malandros del tren de Aragua que usted me mandó para Estados Unidos. Usted se comprometió en recogerlo y se hizo el huevón y no se los está llevando. Entonces no te preocupes, Nicola. No te preocupes. Yo te los voy a mandar. Yo pago el avión, pero te quedaste sin plata, rata. Pero además de eso, no es solo que le está bloqueando la licencia de Chevron, sino que ahí están metidos Repsol de España, está metido Total francesa, está metido una firma india, está metido Eni, están metidos todos y lo dejaron aburridos. Pero sobre todo que hay otro problema, que es que bajo esa licencia Venezuela estaba comprándole a Repsol una cantidad de aditivos para producir combustible, lubricante. Todo eso se queda aburrido porque ninguna de esas corporaciones puede venderle a estos bichos si no pasan la prueba del ácido del Departamento del Tesoro. Y si todas esas corporaciones quieren seguir haciendo negocio con los Estados Unidos, no le pueden vender, ni le pueden comprar, ni le pueden hacer nada. Eso significa que el régimen va a tener que sacar esa cantidad de plata que están ganando por venta de oro, coltan y pericles y metérselas al presupuesto, porque ahora no van a tener ingresos para medio pagar la fiesta del atropello en Venezuela. Le copio, don Iván. Bueno, interesante ese panorama que usted ha planteado. A mí me parece que es un terremoto lo que le cayó, porque una sanción trae la otra. Y yo creo que van a venir más sanciones, porque ellos al comienzo a lo mejor sacarán el dinero que tienen guardado ahí para dar respuesta y hacer ver
que aquí no está pasando nada y que ellos son soberanos y que se mantienen en el poder, pero yo creo que la procesión va por dentro. La situación va a cambiar totalmente y ellos van a tener que seguir aflojando, no solo en lo electoral, en todos los aspectos, porque aquí hay presos políticos, aquí hay gente muriéndose de hambre, aquí hay gente que no la atienden en los hospitales, o sea, y ahora se va a parar todo, el aparato productivo, y yo le pregunto, esas sanciones van a traer consecuencias que van a afectar a los venezolanos que estamos aquí dentro de Venezuela. ¿Usted no cree que a lo mejor esto va a ser manejado de una forma, porque tampoco al Catire le conviene que se cree otra Cuba, que esta gente se quede en el poder, haga lo que le dé la gana y busque con sus aliados crear crisis que pudiesen afectar la economía y la seguridad de todos los países que están en el continente americano, incluyendo a los propios Estados Unidos? Le pregunto y lo escucho. Bueno, yo lo que pienso es que lo primero que tenemos que definir es qué es Venezuela el día de hoy. Venezuela es un territorio con un nombre propio, pero que es fruto de una invasión silente por parte de los cubanos por la cabronería criolla, empezando por el Sambo de Sabaneta y ahora con la rata del colombiano Bigotón. Primero. Segundo, dentro de esa invasión, además le han permitido que rusos, iraníes, chinos y terroristas colombianos y todo bicho de uña haga de Venezuela su paraíso fiscal, su paraíso para los negocios turbios, ventas de armas y ventas de narcóticos para hacer daño en todo el mundo. Tercero, Venezuela es un país que ha exportado la bomba nuclear, que significa el fraude electoral de Smartmatic, Dominion y Sequoia, y por esa razón es que se han robado elecciones en España, en Estados Unidos, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, en México, y además de eso, como en 30 países más. Y todo eso es parte de lo que significa el sistema chavista. Cuarto, por supuesto que el Catire no se le olvida que a él le robaron la elección del 2020 y además le metieron un tiro el año pasado, y que esa culpa están metidos estos sarnosos y le intentaron robar la elección ahorita en el 2024. Lo que pasa es que hubo gente que jugó para trancarlo y además jugó el señor Cohetes y salva la partida, pero los chavistas tenían listo el robo. 5. Además de eso, ¿cuál es el otro problema? En Venezuela, además de la invasión, tenemos que certificar que hay 22 millones de presos políticos que son rehenes de esta rata, incluyéndola a usted. Y hay 8 millones de desterrados, incluyéndome a mí. Y además de eso, tenemos que definir que dentro del territorio hay 3 millones y pico de enemigos de los venezolanos, que son los que votaron rojo en la última elección. Eso es lo que hay que definir, que en ese proceso los americanos están diciendo, bueno, si están todos presos y si todos son rehenes, entonces vamos a poner a todos indios de una sola pluma, porque ya basta de que hayan indios, pero unos de plumas de 14, de penachos de 14 plumas, y después tenemos indios con taparrabo nada más. Bueno, ¿sabe qué? Todos por igual, a llevar del bulto. Eso es lo que está planteando el Catire. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los aliados de estos sarnosos que le van a hacer el favorcito? Porque luego de la negociación que consiguió Trump con Ucrania, donde Ucrania le está entregando $500 billion en minas de tierras raras, de uranio y de otras cositas, y además que está logrando acorralar al malandro Vladimir, que es el papaupa de los sarnosos chavistas. Y es que usted cree que dentro de las condiciones del Twitter que firma Trump hoy, donde clava a estos tipos, no es porque se está clavando también a los rusos. Es que el Catire está clavando a medio tejo de gente y lo está pegando de la pared con un par de chinches. Y eso es parte de los daños colaterales. Las sanciones de estos bichos. ¿Qué va a salir el Bigotón?
a pedirle al malandro Vladimir que lo salve. Cuando el malandro Vladimir ahora se le bajó los pantalones al Katire y le dijo, no solo le vendo las tierras raras de la zona ocupada del Donbass en Ucrania, sino que además quiero venderle todo el aluminio que usted necesite, patroncito. Entonces, ¿quién va a llorar por estas ratas? Eso es lo que está pasando hoy con esas sanciones, de copio. Ahora fíjese, interesante, se me estaba adelantando lo que le iba a preguntar, porque fíjese, si las sanciones afectan a el régimen y por ende vamos a salir afectados nosotros, usted nombró una serie de empresas petroleras y nombró los aliados del régimen, que a mí me parece que entonces van a huir porque ya están perdiendo, ya no van a tener interés en Venezuela porque no pueden negociar. Ya esos invasores a lo mejor terminen huyendo, y más cuando el Katire logró lo que quería en Ucrania. Entonces creo que Ucrania se pone del lado de Estados Unidos, busca una seguridad, porque al meterse Estados Unidos a explotar las tierras raras, como lo dijo usted en el programa anterior y en otros escenarios, yo creo que ese es un muro de contención para la Fuerza Armada de Rusia y Vladimir Putin, porque dice, aquí no voy a meter porque ya yo no soy el mismo, yo tuve bajas, tuve pérdida de material y tengo una economía mala ahorita, que está muy mal. Entonces fíjense una cosa, yo creo que aquí van a huir varios, porque ya no es rentable estar en Venezuela, porque Venezuela tiene unas sanciones. Entonces usted ve que esta sanción va a ir asfixiando al régimen de Nicolás Maduro, y aquí ellos van a tener también que bajarse los pantalones, porque yo estoy viendo que la cosa va poco a poco, pero segura. Pero eso es como cuando van a ahorcar a un individuo que al comienzo está tranquilo, pero cuando le quitan el banquito empieza a patalear. Usted no va pataleando ya el régimen. Bueno, hay que recordar que en los tiempos del general Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios, que fue el líder que logró ganarle la guerra a los comunistas, que fue la famosa Guerra Civil Española, que no fue más que una guerra de los cristianos contra los ateos comunistas. En esa época se aplicaba un castigo en España, que era la pena de muerte por un dispositivo que se llamaba el garrote vil. El garrote vil era una pieza como una columna de acero que tenía un tornillo sin fin con una aldaba, y le iban dando vueltas y le iba apretando el pescuezo hasta que se lo torcían. Yo creo que a estos tipos el Katire le está aplicando el garrote vil, y cada día le va dando una vuelta al tornillo hasta que van a quedar asfixiados. Primero, porque es que con la asfixia del problema venezolano, quien va a llevar del bulto es Cuba, que seguía recibiendo petróleo venezolano y platica. Pero además de eso, el otro tema es que con este grupo de sanciones y con la clavada que le pegaron a Putin, hay que entender qué es lo que está significando buscar la paz en Ucrania. Para el momento en que hace 3 años el malandro Vladimir comienza el proceso de invasión de esa guerra infame contra los ucranianos, Rusia se consideraba el segundo ejército más importante del punto, de que los rusos mataban y comían del muerto y que eran arrechísimos. Pues, ¿qué pasó? Al día de hoy, los rusos han perdido el 60% de la capacidad de tanques y carros de ese ejército. Le han matado más de 600,000 soldados y tienen quizá más de 300,000 heridos o personas que quedaron fuera de combate. Además perdieron más del 60% de la fuerza aérea, perdieron el grueso de la flota
de las aguas calientes que tenían. Es decir, toda la cova rusa a la vuelta de 3 años, con una inversión de 300.000 millones de dólares americanos, más 100.000 de dólares europeos, y los muertos los pusieron los ucranianos, Rusia se desinfló. Militarmente quedó pa'l perro, al punto de que al día de hoy están atacando con drones iraníes. Entonces, luego de acabar con la cova militar rusa, que era lo que vendían los medios comunistas, hoy en día es un tigre de papel el malandro Vladimir. ¿Con qué músculo va a amenazar? ¡Ay, que tiene las bombas nucleares! Bueno, hermano, el que saque la primera bomba, creo que vamos a tener como 15 minutos para rezar porque nos morimos todos. Porque todo el mundo va a empezar a disparar y aquí no va a quedar planeta. Esa es la primera. Y la segunda, el día que el malandro Vladimir intente usar una bomba nuclear, el primero que lo van a matar es a él, los generales. Porque todos esos generales saben que la retaliación contra Rusia no le va a quedar ni un nieto vivo. Así que nadie está apostando a eso, al autosuicidio. ¿Por qué? Porque los rusos son cristianos. Esos no son musulmanes que andan gritando Allahu Akbar y están contando con 73 vírgenes en el paraíso después de que cojan el viaje. Esa verga no existe. Entonces, al día de hoy, ese malandro Vladimir quedó para el perro. El tipo necesita levantar platica, levantar negocio. ¿Y qué va a hacer por el bigotón? Al bigotón lo van a entregar en caldo de ñame y no va a valer ni medio a la vuelta de unos meses. ¿Por qué? Porque Trump le dijo a Putin, el enemigo es China y vamos a hacer plata los dos, pero vamos a arreglar cositas. Y por eso es que se clavan a estos bichos con ese decreto hoy, que era el primer gabinete de Trump. Se estaba estrenando con todo su gabinete, echando el cuento, 1 hora de rueda de prensa, pero le publica y empala a estas ratas sarnosas chavistas. Hoy es un día que es el milagro de José Gregorio, porque lo dejó sin plata. Porque después de que ayer el régimen chavista celebraba de que santificaban al primer venezolano con un gobierno comunista y todo ese poco de rata lo estaban disfrutando, hoy agarran a los que consiguieron que santiguaran al siervo de Dios y los empalaron y lo dejaron sin plata. Ese es el milagro de José Gregorio, de copio. O sea, que Papá Dios se movió y le dio por carambola también al Papa, ¿ah? Porque el Papa, que está satanizado, ya cuando está, que a lo mejor pasa la raya, firmó, santificaron a José Gregorio hizo el milagro, y bueno, y a Maduro y a su régimen le cayó lo que le cayó. Ahora le pregunto, en el caso de Ucrania, porque los problemas son múltiples en el mundo, y Ucrania tenía una prioridad, por decirlo así, sobre el caso de Venezuela. ¿Cómo queda en esta decisión que tomó a nivel mundial Donald Trump? ¿Cómo queda Ucrania? Porque parece ser que una de las cosas que temía Zelensky era la pérdida de territorio. O sea, le van a devolver los territorios, recupera Crimea Zelensky, o simplemente se queda como está, le dan el territorio y pierde Crimea, pero lo ayudan a que salga adelante. A Estados Unidos le conviene por el negocio de las tierras, de las minas de las tierras raras, y que Ucrania es el gran granero del mundo. ¿Cómo queda entonces con esta decisión Ucrania? Porque a simple vista, con la medida que se tomó, que se está tomando ahorita, bueno, yo creo que la paz está a la vuelta de la esquina. El fin de la guerra es prácticamente inmediato. Lo escucho. Bueno, lo primero que hay que plantear es que el argumento del malandro Vladimir para invadir y matar ucranianos era el cuento de la expansión de la OTAN. Y eso era un problema de él con los demócratas y los sarnosos de Bruselas, los europeos. ¿Ok? Pero ¿qué pasó? Que cuando Putin con Zelensky se plantearon una negociación de paz, Boris Johnson le dijo a Zelensky, usted va a combatir
va a cogerlos a tiro y nosotros le vamos a mandar lo que necesite y le vamos a mandar tantico sencillito para que le quede para el fresco y para que pague los chimú. Y el tipo dijo, bueno, si me dan los cobres, me cuidan y me mandan las armas, yo pongo la sangre. Y eso fue lo que hizo el tipo. Ahora, ¿cuál es el corolario de esa guerra? Que Europa y Estados Unidos, solo poniendo plata y pertrechos, lograron acabar y diezmar a más del 60% del poderío ruso. 1. 2. Las razones de que es que me van a agarrar y me van a alargar la frontera de la OTAN con Rusia y no lo puedo permitir. Bueno, no se le alargó la frontera de la OTAN, pero le metieron a Finlandia y a Suecia en la OTAN, así que por ahí perdió otro frente por estúpido. Pero además de eso, al día de hoy, estás perdiendo el ejército, vas a negociar una paz, pero las minas de tierras raras van a quedar en la frontera con Rusia. 1. Y 2, el problema es que ya no hace falta que Ucrania sea parte de la OTAN. Porque si las minas de tierra rara le representan a los Estados Unidos $500 billones, eso significa que si el malandro Vladimir se mueve en la foto, es directamente el US Navy, la Fuerza Aérea, los que lo van a bombardear. Y no hace falta que sea parte de la OTAN, porque van a cuidar los intereses americanos, que es la razón por la cual el Pentágono existe. Entonces yo creo que el tipo es un tiro en la pata, porque ok, Ucrania no es miembro de la OTAN, sí, pero vas a tener las minas americanas. ¿Quién se mete ahí? Pero no solo eso, sino que además le dieron un tantico de paz a los ucranianos, que es un de corruptos, así como son de corruptos en Venezuela. Y ahora con las minas en manos de los americanos, yo te aviso, Chirulí, que van a venir los funcionarios del Ministerio de Minas de Ucrania a querer sabanear a los gringos. Le van a decir, mira, venado, ¿sabes cómo es la verga? Tú eres el dueño del 50% de la mina, pero lo mío es mío y no te pago coima, ni te pago un coño, ni te acepto alcabala, ni te acepto un coño. Eso es lo que viene a Ucrania y a Rusia, y en el fondo lo que les va a dar es paz. Entonces, si los rusos están buscando paz y están buscando hacer es plata, porque tienen muchísimos minerales, muchísimas minas, tienen muchísima riqueza en el subsuelo, pero si no hay quien invierta en esa vaina, la edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, y el petróleo y las tierras raras no se van a acabar porque dejen de existir, sino que tiene que haber alguien que invierta, y el único que tiene ese músculo es la capacidad de los empresarios americanos de promover capitales para invertir y que la gente sea próspera. Y en medio de eso estamos los venezolanos, que tenemos un potencial petrolero y minero, pero destruido, dilapidado o robado por estos sarnosos, y eso se tiene que acabar, porque ya basta de que el dinero venezolano y la riqueza venezolana se estén utilizando para la exportación de un argumento falaz, fatuo, como es esa paja del socialismo del siglo XXI que se inventó la rata del Sambo con el barbudo cubano. Esa vaina tiene que acabarse, y eso es lo que estamos viendo ocurrir hoy. Eso es historia. Me copio. Bueno, fíjese, con lo que usted ha planteado, yo tengo que preguntarle lo siguiente, fíjese. Aquí, con las medidas que tomaron, hubo perdedores, hubo gente que se tiene que ir y gente que invadió y que ya no se justifica que estén acá, porque esas medidas van a seguirlas apretando. Pero en el caso de... Y cuando todo pase, aquí tendrán que venir inversores para meter el dinero acá y poder desarrollar, reactivar la industria, la minería, las empresas petroleras, y reactivar de esta manera la economía nacional. Pero en Ucrania pasa lo mismo. En Ucrania la situación es más grave porque es un país que está totalmente destruido. Creo que le entendí que los que van a explotar la mina van a ser los americanos y los rusos. ¿Cómo queda entonces Ucrania ahí? Porque Ucrania necesita dinero también para reactivar su economía y
reconstruir el país. Así lo veo yo. Pero en Europa hay unos perdedores. En Europa perdieron todos los países europeos que decían que iban a hacer causa común para apoyar a Ucrania, pero ese apoyo tenía un costo. Ellos le dieron dinero para cobrar y después que queda destruida Ucrania, a lo mejor se iban a querer meter todos para la reconstrucción de Ucrania, porque eso es billete, eso es inversión, eso es invertir con precio de gallina flaca, lo que iban a hacer ahí, porque todo iba a ser fácil, lo que tenía que era que poner el dinero. ¿Cómo queda Ucrania ahí y cómo ve usted que va a pasar con Venezuela? Porque esta medida que tomaron hoy va a apretar, va a trancar, y aquí, como lo dije yo en un programa reciente, aquí había gente que estaba esperando ver si partía o no partía, y precisamente no es de la gente que se va del país porque es perseguida. Yo creo que aquí va a huir más de una rata roja que ya está viendo que la cosa se va a apretar y nadie quiere ser responsable por los atropellos, los abusos y el quiebre del país. Lo escucho. Bueno, volviendo al tema, a ver, primero, Rusia le está ofreciendo al Catire que pueda explotar las tierras raras en las tierras que ellos ocuparon. Eso es parte de lo que ofrece el malandro. Eso no está decidido, 1. 2, lo que sí está decidido es que el viernes Zelensky va a Washington a firmar el acuerdo. 3, lo otro que está claro es que el acuerdo es 50 y 50, es decir, que si usted saca $100 en tierras raras, 50 se llevan los americanos para comercializar y 50 se las dejan a los ucranianos. Eso es lo que está previsto. Tercero, lo otro que está claro es que los europeos se hicieron los morrongos porque ellos le dieron $100 millones a Zelensky, pero como préstamo. Eso significa que Zelensky tiene una deuda. En cambio, Zelensky pretendía que los $300 millones que le dieron los americanos era plata a fondo perdido, porque eso era como una donación para las carmelitas descalzas. Y fue donde salió el Catire León. Si tú tan huevón, a mí esos cobres me los paga, porque esa plata son los reales de los contribuyentes americanos. Y me lo pagas 3-1, bicho. Y entonces por eso es que el carajo le clava $500 billion en tierra rara, para que coja vista. Ahora, ¿qué es lo bueno para los ucranianos? Que les va a quedar la mitad de lo que se saque, y además le va a quedar la inversión en infraestructura, y le va a quedar la generación de empleos, y le va a quedar pues los impuestos que aguas abajo van a generar todas las corporaciones que van a pulular alrededor de esas inversiones. Entonces, quien gana es Ucrania de todas. Lo otro interesante es que el malandro Vladimir le va a tener que ofrecer el puerto de Sebastopol a los gringos, porque aunque Crimea le quede a Rusia, pues el señor Vladimir no va a ser pendejo para perder el chance de cobrar los servicios portuarios a los barcos americanos, porque si estamos en paz, pues tienen que recibir la carga. Pero ahora vamos al tema venezolano. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que hoy la señora Machado tiene una conversación con Don Junior, pero en las últimas conversaciones vemos que la señora solamente está hablando por la liberación de los presos y por la violación de derechos humanos, y resulta que todo el mundo está hablando es de plata. Entonces Venezuela, para poderse quitar estas pecuecas de encima, tiene que hablar de negocio, y lo primero que tiene que hablar de negocio es qué va a hacer el gobierno del señor González y la señora Machado con respecto al tema de la propiedad, porque el gran problema venezolano es la propiedad. En Venezuela no se respetan ni los contratos, ni la propiedad intelectual, ni la propiedad de la tierra, ni el subsuelo, ni un coño. Y si eso no se cambia, nadie va a invertir $1 en Venezuela, por una sencilla razón. Ninguna consultoría jurídica de una corporación grande va a permitir que se invierta en un país de maulas, de parias, de ladrones, de malapagas como somos nosotros, así tengamos todo el oro del mundo y todo el petróleo del mundo.
¿Por qué? Porque las corporaciones públicas tienen que responder fiduciariamente con sus accionistas y no meterse a invertir en un sitio donde la cosa no funciona. Crítica. El señor Machado y el señor González no están hablándole claramente del régimen. Hoy veíamos en un medio que hay los turcos que van a agarrar unas empresas de plástico. Ay, sí, gran vaina. Pero, ¿y cuál es la legalidad de entregar esas empresas cuando ese Bolsas colombiano de SAP no tiene ninguna cualidad para actuar como oficial venezolano ante nadie? Porque el régimen del Bobo de Cúcuta es espurio, es ilegal. Entonces hay que recordar a ese poco de turcos que deben ser unos narcotraficantes de primera línea, los que están invirtiendo en esas empresas de plástico. Hay que decirle a ese poco de turco: mira, Mohamed, ten claro, en lo que cambia esta verga, no tienes a quien ejercer ningún derecho de propiedad sobre esta vaina, porque quien te lo otorgó es ilegal. Esa es una realidad para ellos y para todos los que están invirtiendo en Venezuela. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la señora Machado y el señor González? Que no han agarrado el toro por los cachos para plantear un negocio que valga la pena. Si usted quiere que el Catire meta el Comando Sur, o meta a Eric Prince, o meta a la DEA, o meta a los guerreros ninjas a sacar estos bichos, tiene que plantear un negocio que valga la pena. Y el negocio que valga la pena tiene que tener por lo menos un markup de 400.000 millones de dólares en los próximos 4 o 5 años. Eso es lo que tiene que plantear la señora Machado. Tiene que plantear un negocio, no joda, que el tipo se le toteen los ojos para que valga la pena. ¿Por qué? Porque seguir con ese cuento de la ciega de pedigüeños, sacando la mano: ay, ayúdame, que yo estoy sufrido. ¿Cómo que estás sufrido? No joda, tienes oro y tienes petróleo. ¿Y qué quieres? ¿Que yo te ayude de gratis solamente porque yo soy de pinga? Eso no existe en este planeta. Eso no existe. Entonces ese es el tipo de cosas que no vemos en el discurso ni del señor González ni de la señora Machado. Más aún cuando vemos el señor González que está en Europa hablando con la rata de Felipe González. ¿Qué hace hablando con ese Bolsas? ¿Ah? Cuando tiene que estar instalado en Estados Unidos jalándole bolas al Catire para que le quite esta rata de encima. Todo lo que haga la Comunidad Europea no significa un toche, porque los chavistas les pagan o se ríen de ellos. Esa es nuestra tragedia, que quienes están llamados a jugar no están jugando el juego que es porque no lo entienden, porque no tienen equipo, porque no lo saben o porque se están haciendo los toches. Pero en este mundo lo que hay es, en el mundo de la plata, puro lince. En el mundo de los billetes no hay pendejo, aquí hay puro vivo. Y el que esté creyendo que el Catire Trump nos va a resolver el problema solamente dándole las gracias: ay, señor Trump, usted sí es chévere, siga creyendo que está gordo y no coma. Te copio. Yo también estoy claro con eso de que la señora Machado y el mundo González Urrutia tienen que hablar claro, decir de qué lado están, decir qué es lo que van a hacer, qué medidas van a tomar para que el Catire vea que, bueno, que como están hablando claro, bueno, yo puedo apoyarlos en esto. Ahora bien, me quedó muy claro eso que dijo, de que todos los negocios que se firmen ahorita, cuando todo cambie, esos negocios son ilegales. Toda esa gente pierde la inversión, pierde el negocio que están haciendo ahorita. Y la cosa se va a poner más dura por esta medida que aplicaron sobre Chevron, que va a afectar el flujo de dinero que le llegaba al régimen. Porque por lo menos Cuba no paga, usted lo dijo, se lleva el petróleo y de paso le pagamos para que se lo lleven. O sea, ahí no hay ganancia. Las islas del Caribe menos, porque le prestaron para pagar en yo no sé cuántos años, en cómodas cuotas, con un súper descuento, a costa de todos los venezolanos. Ahora bien, aquí en este programa los mirones no son de palo. Ajá. Y aquí hay una persona que se llama Gisela Nogales y dice lo siguiente: Chevron se está quedando con el negocio del gas y la India con la CBG.
Pero yo le pregunto, aparte de eso, ¿usted cree que las condiciones se están dando para cuando cambie todo, inclusive privatizar a PDVSA? Porque ya PDVSA, ¿cómo la recupera Venezuela? ¿Es esencial que PDVSA siga siendo de los venezolanos o es más rentable venderla, reactivarla y que Venezuela cobre impuestos, cobre royalty y le cobre su parte por la explotación del petróleo? Lo escucho. A ver, hay que quitarse ese relato balurdo que nos han vendido desde el año 76 de que habíamos hecho el mejor negocio del mundo. ¿Por qué? Porque corrimos a nuestros socios, corrimos a quienes nos hicieron ricos, le dimos una patada por el rabo y destruimos el país a la vuelta de 50 años. Así que el negocio fue malo. Segundo, lo que tenemos que plantear es que Venezuela, para ser un país petrolero, tiene que cambiar la legislación, de manera que quien quiera invertir en Venezuela, empezando por el ahorro venezolano, que podamos permitir que los venezolanos podamos explotar el petróleo. Eso es lo primero que hay que plantear, porque teóricamente los venezolanos tenemos más de 900.000 millones de dólares en ahorros fuera de Venezuela, de los cuales como 700.000 son de los sarnosos chavistas. Pero es que hay 200.000 millones que son buenos, de gente decente, que pueden invertirse en Venezuela. Pero resulta que la legislación venezolana no te permite a ti invertir en petróleo. ¿Qué vaina es esa? O sea, no se puede ser tan estúpido que tú le niegas a tu ciudadano la posibilidad de hacer plata en lo que tienes de lomito. Y entonces te dejan puro hueso. Bueno, eso hay que cambiarlo, ese paradigma hay que cambiarlo. Segundo, no solo hay que privatizar PDVSA, vende esa verga por lo que le den. PDVSA al día de hoy es un cuento y pura chatarra. Eso no sirve un coño. Reflotar PDVSA va a costar más de 250.000 millones de dólares. Y no hay en el mundo quien nos preste un medio por esa vaina. Así que lo que hay que es vender los sectores y los pozos que hay, subastar esa vaina y darle primera opción a los venezolanos que queramos comprar para explotar esa vaina y asociarnos con los que quieran sacar petróleo. Venezuela fue rica hasta 1976 porque en el momento que el paisano Carlos Andrés se planteó la estatización de la industria petrolera, había más de 25 corporaciones sacando petróleo en Venezuela, privadas. Inclusive había una empresa venezolana que se llamaba Mito Juan, sacando petróleo. Y todo eso nosotros, el Estado venezolano, la clase política, corrió a nuestros socios y los robaron. ¿Y usted cree que en la recuperación, cuando Trump nos vaya a ayudar, no se van a cobrar esa vaina los gringos? Claro que se la van a cobrar. ¿Y qué? Bueno, a mí no me parece, es una pérdida de soberanía. Mira, el petróleo abajo no vale un coño. Todo ese cuento de que Venezuela es el país con las mayores reservas, eso es pura paja, eso es fábula. El petróleo que vale es el que está en la estación de gasolina cuando te la echas al carro. De resto no vale nada. Entonces tenemos que quitarnos ese mojón. Hay que quitarse eso de la cabeza. Hay que plantear unas condiciones lo suficientemente atractivas para que quien quiera sacar petróleo en Venezuela venga y saque. Que pague impuestos, que pague royalty, pero que los venezolanos podamos participar de ese negocio. Eso es lo que hay que plantear. Y es por eso mi insistente reclamo de que hay que con un par de bolas plantear el cambio en la titularidad de la tierra. Porque con esa paja no vamos a ninguna parte. Y con ese cuento, si no cambiamos la oferta, el catire no nos va a ayudar. Insisto, Ucrania le está dando $500 billion. Japón le va a comprar a los americanos gas propio y petróleo americano por $1 trillón. Y nosotros queremos que nos ayuden y no vamos a cambiar la legislación y vamos a cambiar las condiciones. ¿Quién es el huevón que va a invertir en Venezuela así? Eso no existe, de copio. Bueno, interesante su respuesta y se la hice porque
yo siempre he pensado que eso está quebrado y el país no tiene dinero. ¿Cómo reactivar esa empresa? Es mucho más fácil que venga dinero fresco de afuera, dinero limpio, para que se reactive esa empresa. Y como usted y yo lo planteamos, cobro impuestos, cobro royalty y lo que me toque. Ajá. Estoy de acuerdo que aquí cualquiera que tenga dinero pueda invertir en petróleo, pero así como se han hecho seguimiento a los capitales nauseabundos de los chavistas, yo creo que aquí, por lo menos, si se da eso, que yo estaría de acuerdo, y siempre he estado de acuerdo en privatizar PDVSA, no solo porque la quebraron los chavistas, porque en la Cuarta República también mucha gente y muchos políticos hicieron negocios con PDVSA para su bolsillo. Entonces yo soy de los que pienso que aquí hay que filtrar muy bien quiénes serían esos inversores, porque por lo menos imagínese usted que se llama una licitación y que muchos de los que estén licitando sean chavistas que se robaron el dinero y ahora los recibimos en PDVSA. ¿Usted no cree que ahí hay que hilar muy fino para evitar que se dé guisos de corrupción, para que esa empresa más bien salga adelante, produzca, y no que entren unas bestias que porque tienen dinero quieran imponer su criterio y no saben lo que están imponiendo? Yo le hago este planteamiento y se lo pregunto porque eso puede pasar, porque yo le digo una cosa: la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Así tengan real, hagan lo que hagan, seguirán siendo los mismos indios dentro o fuera de su tribu. Lo escucho. Primero, lo que es pertinente decir es que el problema no es privatizar PDVSA como una sola empresa. Privatiza todo el negocio petrolero. Pica esa vaina en 50 pedazos, ¿ok? Y agarras y privatizas una refinería, otra refinería, unos pozos petroleros. Privatiza toda esa vaina. Y de repente habrá una empresa que compra el grueso de esa vaina. ¿Y qué es lo importante? Que esas participaciones, ¿verdad? Ahí van a invertir los que saben de petróleo, ¿ok? A lo mejor se va a colar alguna plata de los sarnosos chavistas, pero es que si los carajos no le meten tecnología y no le meten ingeniería y no saben sacar petróleo, la van a perder, ¿entiendes? Entonces no nos preocupemos por esa vaina. Lo que es importante es preocuparse por la generación de empleo, porque el problema venezolano no es si produces 3, 4 millones de barriles. El problema venezolano es que tienes que generar 12 millones de empleos en Venezuela, formales, de los cuales la industria petrolera en su mejor momento lo que tenía era 20,000 empleados. Así que te vas a dar mala vida por una vaina que produce 20,000 empleados cuando tienes 11 millones de gente que no tiene empleo. Entonces el problema que yo veo es que se centran en el cuento petrolero y no se van a la sustancia, que es que los países, para que sean prósperos, es en la medida que tengan pleno empleo. Los Estados Unidos es la primera potencia del mundo porque hay pleno empleo. En Suiza es un país que no tiene petróleo, pero es una economía rechísima porque hay pleno empleo. ¿Y por qué? Bueno, porque cada quien se la tiene que sudar. No puede ser que la gente viva de la golilla, de ser empleado público, de bequitas. Eso hay que cambiarlo. Otra cosa que hay que cambiar, la oferta venezolana para el cambio en el país es la ley del trabajo. No podemos seguir con esa paja de que la liquidación doble, triple, que el pago por día. No, eso hay que contratar la gente como es en el primer mundo. Le pagan por horas. Y usted trabaja 10 horas y le pagan 10 horas. Y si usted no sirve, lo botan para el coño y lo liquidan sencillo. Chao. Eso es lo que hay que cambiar. Porque el día que cada quien tenga que sudársela y ganarse cada hora de trabajo, se acaba la vagancia. Se acaba la bebedera de Miche los viernes, que todo el mundo anda pensando que me voy para el carajo temprano a las 3 de la tarde a beber cerveza. Eso se tiene que acabar. Pero para que eso cambie, tiene que haber un cambio
en la ley del trabajo, en las condiciones laborales. Otra cosa, para que haya inversión en Venezuela, tiene que haber un cambio en el sistema fiscal. No puede ser que tengamos ese IVA zumbado por el techo, que tengamos lo que se llama el derecho de sucesión, que eso es lo que es una gran estafa, porque el Estado no cobra nada, pero destruye las empresas. Hay que cambiar toda esa cantidad de matraca y cobros excesivos por quítame esta paga, las alcaldías, las gobernaciones. Esa es la oferta que están esperando los venezolanos, no el plan Venezuela Tierra de Gracia. Los venezolanos y quien quiere invertir en Venezuela lo que quiere saber es cuánto va a pagar de impuestos, cuál es el costo del personal para poder invertir y cuál es la proyección de lo que yo me voy a ganar. Pero con un país donde te están clavando más del 50% de tus ingresos en cobros de impuestos formales, más la matraca, entonces, ¿quién va a trabajar así? Nadie trabaja pérdida. Y por último, es que los venezolanos tenemos que tener la capacidad de poder estar armados para defendernos. Ya basta de que los policías y los malandros son los que te atropellan y te asesinan y te atracan. Que cada venezolano se arme si necesita y considera armarse. Y el que te venga a joder la vida, bueno, te bates en duelo como Clint Eastwood y punto. ¿Entiendes? Pero lo que no puede ser es que tengamos un país donde solo los bandidos están armados. Y entonces tú, no, porque hay que hacer una ley de desarme un coño. Todo el que quiera andar armado, anda armado. A ver quién se mete contigo. Por aquello de que tigre no come tigre y se lo come, lo vomita. Eso es lo que tenemos que plantear. Reglas de juego claras para que la gente quiera invertir en Venezuela. Y para que los venezolanos querramos batirnos a duelo con el que sea por nuestro país. Hoy en día, ¿por qué se fueron 8 millones de desterrados? Porque no habían razones para pelear, porque resulta que el subsuelo es del Estado. A mí me expropiaron mi finca, me dejaron en la calle, me confiscaron todo y quedé y no tenía quien quejarme. Pero es que tampoco tenía el derecho a andar armado para ir a apelar a los responsables de la invasión. Eso tiene que cambiarse. Y esa es parte de la oferta que estamos esperando que el señor González y la señora Machado nos la digan. Y ojalá y le diga algo interesante al señor Donald Trump Jr. hoy. De copia. Bueno, no, interesante esa reunión que va a haber, que le iba a preguntar ayer, usted la tocó, y ojalá que ellos hablen bien claro, porque fíjense, cuando estamos hablando de privatización, hay que hacerlo porque no solo genera empleo, sino que también puede generar calidad de vida para todos los venezolanos, porque el que gana bien, va a vivir bien, va a comer bien, va a tener calidad en los servicios, y entonces aquí no solo es petróleo lo que se puede privatizar. Estamos hablando de las comunicaciones, la CanTV que no sirve para nada. Estamos hablando de Corpoelec, que aquí se va la luz todo el tiempo, y aquí como una medida sana, con un nacionalismo malentendido, bueno, la nacionalizaron para peor. Pero yo creo que para hacer todo eso, eso debe ir con una campaña de reeducación a nivel nacional, porque aquí la gente está pendiente del bonche. Aquí hay que eliminar cualquier festividad que no sean las importantes. Aquí hay demasiados días de fiesta y pocos días de trabajo. Y por si fuera poco, como usted lo dijo, los viernes la gente se va temprano porque se va a tomar cerveza. Yo creo que esto va a ser lo más duro, porque la corrupción mental que tiene el venezolano no solo llegó con el chavismo, viene desde la Cuarta República. ¿Usted no cree que en educación hay que invertir mucho para limpiarle el cerebro y sacarle la caca que tienen muchos en el cerebro, que creen que el Estado tiene que dárselo todo y ellos se quedan en su casa sin hacer nada, esperando un bono y esperando la bolsa CLAC? Lo escucho, ya para finalizar. El coco del problema es la propiedad. En el momento en que tú definas la propiedad y lo que tú puedes hacer con tu propiedad, se desata la inventiva y la iniciativa de los ciudadanos. 1. 2. Cuando la gente tiene propiedad plena sobre su terreno y sobre su subsuelo, que puede sacar lo que quiera, pagando impuestos, por supuesto, pero
Pero en ese momento se acaba la holgazanería. ¿Por qué? Porque si tú tienes una finca donde tú siembras plátano, pero tienes que esperar 6 meses, pero hay un pedazo de la finca que tú puedes sacar ripio para vender piedra picada, pues agarras y vendes y todos los días te estás inventando una vaina para sacarle el jugo a tu finca porque esa es tu tierra. Y no venga un bolsas con el cuento de la guardia, de que la ley del ambiente, que no puede sacar 1 metro de tierra. O sea, todo ese tipo de cosas, esa cantidad de estupideces que nos clavamos nosotros mismos, esas restricciones son las que tienen destruido el país. ¿Por qué? Porque ahí tú ves en Oriente cómo están destruyendo el subsuelo venezolano con la explotación de oro y misericordia, con la destrucción del bosque de Uberito, donde lo han entregado por cuadrículas para que saquen oro en Uberito, porque ahí sí lo controla la guardia. Entonces, si para esa vaina no funciona la ley del ambiente, ¿por qué te van a atropellar a ti en tu finca para que tú le saques el máximo a tu tierra? Entonces, hasta que no se cambien las condiciones de la ley del trabajo, de la propiedad, de la capacidad de defenderse, no hace falta educación. Lo que hace falta es que la gente tenga una razón por la que pelear. Los Estados Unidos tienen 250 años repartiendo juguetes y enseñando al mundo a hacer. Y créame que hace 250 años no sabían leer tampoco, pero eran propietarios y podían tener una Remington. Y el que se metiera en tu casa, tú le volabas la tapa de los sesos. Y así la gente echó para adelante, y por eso es que es la primera nación del mundo. Y nosotros, para poder echar para adelante, ahí están 250 años de escuela. Hay que hacer lo mismo. Ser propietarios, poder expresarnos, poder patalear, poder hacer contratos y poder hacer que se respete la palabra. Y la palabra se respeta de 2 formas. O hay tribunales o usted paga con la póliza del banco de sangre, compañero. Pero aquí nadie se va liso y nadie se va sin pagar. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece.